Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Medicina. Estudiante Luis Felipe Pluas Narváez, Cátedra Genética Clínica, Grupo 1, Ciclo 2, 2020-2021, modalidad online. Cambios en la expresión génica por la ingesta de cacao en polvo con alto contenido de polifenoles, un estudio clínico cruzado aleatorizado. Objetivo: evaluar el efecto de la ingesta de una dosis única de cacao con alto contenido de polifenoles sobre la expresión génica en células mononucleares periféricas y analizar metabolitos de epicatequina conjugada en el plasma, que pueden estar relacionadas con una respuesta antioxidante en humanos sanos. Métodos: un ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego, cruzado en adultos jóvenes sanos que consumieron una dosis única de cacao en polvo con alto contenido de polifenoles y maltodextrinas como control, con un periodo de lavado de una semana. El análisis de los metabolitos circulantes, la capacidad antioxidante del plasma y los cambios en la expresión génica en las células mononucleares periféricas se realizaron en ayunas y 2 horas después del tratamiento utilizando microarrays en una submuestra. El análisis de la ruta se realizó utilizando un método denominado IPA. En la imagen se puede observar el diseño de estudio. Es un ensayo clínico cruzado, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo. Los participantes asignados en el grupo 1 consumieron los tratamientos en la secuencia cacao-placebo y los participantes asignados en el grupo 2 en la orden placebo-cacao. Se tomaron 4 muestras de sangre de cada participante durante el estudio, 2 muestras en el estado basal y 2 muestras 2 horas después de la ingesta del tratamiento. El estudio se publicó mediante carteles y folletos. Los voluntarios interesados fueron seleccionados para determinar su elegibilidad según los criterios de inclusión. Se inscribieron 20 adultos jóvenes sanos, 9 mujeres y contemplaron el éxito de su estudio cruzado. Se lo puede ver en esta imagen, en el que la mitad de los voluntarios consumieron tratamientos en una secuencia de tratamientos de cacao placebo y la otra mitad hizo el orden opuesto. No se informaron efectos adversos en ningún grupo del estudio, y los datos de las variables descriptivas estratificadas por sexo se muestran en el gráfico. No se encontró que el arrastre entre las visitas. Se identificaron y cuantificaron los metabolitos de epicatequina del cacao en polvo en muestras de plasma mediante cromatografía líquida de ultra alta resolución en espectrometría de masas. La concentración de metabolitos de epicatequina estaba por debajo de los límites de detección al inicio del estudio y aumentó hasta 150.000 después del cacao, pero no después de la ingesta del placebo. Los metabolitos de epicatequina se clasificaron según su propio grupo en conjunción. El perfil de los metabolitos de la epicatequina no fue estadísticamente diferente entre los grupos de tratamiento por los grupos de sexo. El metabolito más abundante en el 75% de los sujetos, mientras que la concentración de catequina estuvieron por debajo del límite de detección 2 horas después de la ingesta de cacao. El análisis del enriquecimiento de los genes expresados diferencialmente después de la ingesta de cacao es el análisis de enriquecimiento que se realizó utilizando el software IPA y 3 redes de expresión génica de funciones anotadas que tenían la puntuación Z de activación, que eran menores a menos 1.5 o 1.5 de producción. Se incluyeron en el estudio 20 participantes sanos. Se encontró un aumento significativo en el metabolitos circulantes de epicatequina después de la ingesta de cacao en todos los participantes sin cambios relacionados en la capacidad del antioxidante del plasma. El perfil de metabolitos varió ligeramente entre sujetos. Los tratamientos desencadenaron diferentes cambios transcripcionales en células mononucleares periféricas. El grupo 98 de genes mostraron cambios en la expresión del tratamiento con cacao, mientras que solo 18 fueron modificados por el control.
Los genes expresados diferencialmente incluyeron citocinas inflamatorias y otras moléculas involucradas en el equilibrio redox. El análisis de genes y de redes después de la ingesta de cacao convergió en funciones anotadas como disminución de la producción de especies de reactivos, o disminución de la activación de los leucocitos y movilización del calcio. Conclusión. En resumen, la ingesta de cacao con alto contenido de polifenoles aumentó la concentración de metabolitos derivados de epicatequina en el plasma 2 horas después del consumo, sin mostrar cambios en la capacidad antioxidante del plasma en las muestras analizadas. La respuesta transcripcional observada en este estudio se realizó por una expresión diferencial moderada de genes relacionados con la inflamación que convergen en 3 redes reguladoras principales. Primero, la disminución de la producción de especies reactivas del oxígeno. Segundo, la modulación de calcio. Y tercero, la modulación de la respuesta inflamatoria. Estas vías se han asociado con los efectos biológicos de otros polifenoles y pueden contribuir a los conocidos beneficios del consumo del cacao.